Hola con todos, queridos colegas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast en Clases de Derecho. El día de hoy tengo un invitado súper especial con quien mantuvimos una charla bien interesante. Es un podcast un poco más largo de lo habitual, pero les aseguro que tiene mucho valor en cada uno de los minutos que conversamos. Se trata de mi buen amigo Jorge Luis Mazón. Él es docente, comparte conocimiento a través del derecho también en las redes sociales, es escritor. Y bueno, ya lo van a conocer, pero les aseguro que si es que estás empezando en el derecho o si ya tienes experiencia y quieres escuchar realmente la historia de un abogado que, en mi opinión, ha triunfado haciendo lo que le llena y le apasiona el derecho, esta entrevista no te la puedes perder. Bienvenidos. En Clases de Derecho es el podcast oficial de Legalité, tu espacio donde descomplicamos el derecho y aprendemos estrategias para triunfar como abogado. Soy Andrés Moreta y esto es lo que no te enseñaron en la facultad. Ponte cómodo porque ya estás en Clases de Derecho. En primer lugar, quisiera que te presentes porque pueden haber personas que, si bien tú eres una persona muy conocida, pero puede ser gente que recién se está involucrando en el tema del derecho y todavía no te conoce, así que me gustaría que les cuentes quién es Jorge Luis Mazón y qué haces. Quiero primero agradecerte la invitación, mi querido Andrés Agustín. Para mí fue muy grato también el poder encontrarme finalmente contigo después de tantas veces que habíamos compartido por vía virtual hace unas semanas allá en Quito en el lanzamiento del libro del Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal. Así es que ese abrazo que te di ese día personalmente lo replico ahora de manera virtual y insisto, te agradezco mucho esta cordial invitación que me has hecho. ¿Quién es Jorge Mazón? Yo soy un abogado, soy un profesor de derecho, nací en Quito, viví casi toda mi vida en Quito, tengo 55 años, tengo 2 hijos, estoy muy felizmente casado con la señora Silvia Mancheno hace ya casi 20 años. Soy abuelo de la Emilia, abuelo de la Luciana, investigo, escribo libros de derecho, doy muchas clases en la universidad. Y a estas alturas de mi vida lo que te puedo decir es que trato de tener una vida tranquila. Y bueno, ahí tienes un par de Una pinceladas reseña. de lo que puede ser mi vida ahora. Qué interesante, porque justamente casi todas las preguntas que tengo, que tú sabes que en una entrevista siempre nos podemos salir del marco de las preguntas que hayamos hecho, pero casi todas las preguntas con las que vengo preparadas se van a desprender de esta pequeña introducción, porque sí, de hecho, me llama bastante la atención y seguramente a la gente que está escuchando este podcast le llamará bastante la atención el tema de que tú tomaste un rumbo diferente. Y para ir empezando poco a poco, yo honestamente, yo te llegué a conocer, como muchas personas seguramente, a través de las redes sociales, a través de este grupo que tú creaste que se llama Los Problemas del COGEP. Se llamaba, ¿no? Porque ahora tiene otro nombre, pero se llamaba Los Problemas del COGEP. Y recuerdo que esto fue, no sé si me dejarás mentir, por el año 2016, me parece, o 2015, no lo sé. Exactamente, ¿Cómo 2016. surge esta iniciativa? O sea, ¿por qué creas este grupo? A ver, los problemas del proceso que originalmente se llamó los problemas del COGEP, era una curiosidad y yo estaba muy travieso con el Facebook y había acabado de conocer poco tiempo antes la posibilidad de hacer grupos en Facebook y me di cuenta que podía ser un espacio desde donde empezar a tener un chat de discusión sobre algún tema especializado, concreto. Acababa de expedirse el Código Orgánico General de Procesos en el 2015 y en el 2016, cuando entró en vigencia, teníamos un montón de dudas los procesalistas, ¿no? Entonces, te soy absolutamente sincero, mi idea inicial cuando creé ese grupo que se llamaba Los Problemas del COGEP era, y nació con la esperanza mía, sobre todo, de tener así la posibilidad de convocar unos 20, 30 abogados que quieran discutir sobre el COGEP. Decía, ojalá con suerte logre convencerles a algunos de profesores de derecho, a amigos míos que son gente inteligente, para que empecemos a discutir este código que estaba todavía en ese momento lleno
de sombras, había muchas cuestiones. Era sin duda la revolución más importante que se había dado en materia procesal civil en toda nuestra historia, ¿no? Eso es lo que fue el COGEP, la expedición del COGEP. Creé el Pero a ti te grupo. parece, perdón, a ti te parece, entrando un poco al tema también académico, ¿a ti te parece positivo ese cambio? O sea, ¿tú eres una de las personas que defiende ese cambio? ¿O porque Absolutamente, tú absolutamente. tienes dos libros que se llaman Ensayos Críticos sobre el COGEP, que yo los tengo acá, tú me los obsequiaste y los leí, son muy buenos, los uso para las audiencias, Gracias. pero tus libros se llaman Ensayos Críticos sobre el COGEP. Entonces, a quien todavía no lo ha leído le da la impresión de que tú criticas al COGEP, ¿o Fuera de no? toda duda, es que, a ver, todo código nuevo, y eso le pasó al COIP también, por ejemplo, y le sigue pasando, ¿no? Y me imagino que al COA, aunque yo de materia administrativa nunca dejo de declarar mi ignorancia, y tú que eres muy entendido en eso me darás la razón. Un código nuevo siempre tiene una vida difícil al inicio, ¿no? Es explicable absolutamente que al legislador se le hayan escapado toda una serie de cuestiones, que esté con lagunas, que el código venga con contradicciones, ¿no? Pero respondiendo a la primera pregunta que me haces, definitivamente sí. O sea, el Código Orgánico General de Procesos, fuera de toda duda, constituye, creo yo, un paso importante hacia adelante para remozar, poner un poco al día a nuestro sistema procesal en relación inclusive con los sistemas procesales de países vecinos, sobre todo de Iberoamérica, que venían haciendo ese tránsito ya del proceso fundamentalmente escrito a este proceso mal llamado oral, que es realmente un proceso de juzgamiento en audiencias con énfasis en la oralidad, que es el que incorpora el COGEP, ¿no? Eso ya había ocurrido en Uruguay, en España, en Colombia y en bastantes otros países en Iberoamérica en las 3 décadas anteriores, y al Ecuador le faltaba. Creo que el código en términos generales es un buen código que ha permitido hacer el tránsito. Creo que ese tránsito es irreversible y creo que hay que corregir mucho todavía. Así como primicia Dejó, te cuento de, como de, primicia sí. que acabamos de crear en el Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal, del cual me honro en ser su presidente, justo esta semana una comisión que va a empezar a trabajar una propuesta seria de reformas al COGEP, porque la del 2019 creemos que todavía se quedó corta. Qué interesante, en ese punto es algo que yo te envidio a ti, porque yo hago mi trabajo en materia administrativa y creo que en realidad tenemos muchas cosas en común. De hecho, yo también empecé creando un grupo que Uh -huh. después tú fuiste más constante en el grupo. Yo realmente no fui tan constante en el tema del grupo, me lo llevé un poco más hacia el trabajo personal y eso es algo que realmente te admiro, como tú has logrado dar visibilidad a muchas personas. En realidad hay mucha gente, muchos abogados que son buenos procesalistas que yo los conozco gracias a ti. Y ese es un mérito que realmente creo que parte de la experiencia que tienes podemos replicar. Y ahí va otra de mis preguntas. No sé si a ti te pasa lo mismo. Si tú podrías decirme, con la gente que más hablas en el día a día, tus amigos abogados, hoy en día, ¿es gente que fuiste conociendo sobre la marcha a raíz de este trabajo que fuiste haciendo de la difusión del derecho procesal o no? Porque a mí me pasa absolutamente eso, que casi toda la gente con la que me relaciono es gente que conocí gracias al Código Orgánico Bastantes. Administrativo. Bastantes de mis amigos con los que ahora tengo gente que yo mismo he postulado para que se incorporen, por ejemplo, al Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal. Bastantes de ellos son gente a la que yo pude conocer por las redes sociales, por las discusiones en los problemas del proceso. También gente que conocí en el programa Los Procesalistas, del que si quieres podemos hablar luego un poquito también. Y bueno, hay de todo un poco también. Tengo viejos amigos en Quito, sobre todo, que es de mi ciudad natal, abogados con los que son mis amigos personales y con los que tengo hace bastantes años ya un diálogo permanente sobre cuestiones académicas y sobre cuestiones de la vida en general.
Chévere. A mí me pasa exactamente lo mismo. Yo ahora casi que todos mis conocidos, mis amigos, son gente que involucra el derecho administrativo. Y Ujú, eso es algo interesante porque son buenos amigos que te va dejando la vida, ¿no? ujú. Oye, pero entiendo que ser abogado es tu segunda profesión. ¿Tienes otra profesión antes? Eh, ¿Tú realmente, cuándo decides ser abogado? Porque ya tenías otra profesión, de hecho, ¿no? Te va a parecer un poco loco, pero ser abogado es mi tercera profesión. Ah, tercera, Yo, la verdad es que Cuéntanos un yo, poco entonces. solo antes de contestarte esto, eh, quiero que sepas que yo vengo de una familia de abogados, ¿no? Que mi padre es abogado, fue juez, un conocido juez de la Sala de lo Civil de la Corte Provincial durante muchos años. En Tengo Pichincha. hermanos de Pichincha, sí. Tengo hermanos Ajá. abogados, tengo tíos abogados, primos abogados, una familia con bastantes abogados. Y eso estaba un poco como premeditado o ya predestinado, quise decir, no premeditado, que yo llegue a ser abogado también. Y de hecho yo empecé mis estudios universitarios, yo estudié en el Colegio Benalcázar en Quito, la secundaria, y luego fui a estudiar en la Universidad Central. Mi papá era profesor ahí, fue profesor casi 30 años de la materia de el primer libro del Código Civil. Y empecé a estudiar Derecho y estudié 2 años de Derecho y trabajaba como muchos estudiantes de Derecho haciendo pasantías en un estudio jurídico, haciendo de chasqui. Y la tarde en que me Como mandaron a todos. hacer mi primer embargo, por encargo de uno de los abogados jefes del estudio, y me confronté así con lo que iba a ser la realidad del abogado de tener que quitarle su medio de trabajo a una familia que lloraba frente a mí y que me pedía que por favor no ejecute esa orden de embargo. Entré en una crisis monumental que me duró 10 años aproximadamente. Eso derivó en que yo abandone la Facultad de Derecho en unos años muy complicados de mi vida. Me fui a estudiar sociología en la misma Universidad Central. Me interesaba mucho siempre la política, las ciencias sociales. Entonces terminé mis estudios de sociología, mira, y a la par que estudiaba sociología, empecé mi vida como docente. Yo tengo ya más de 30 años, 33 exactamente, estoy cumpliendo este año como profesor. Fui muchos años profesor de colegio secundario, aunque la primera experiencia que tuve como docente fue en un instituto técnico superior de radio y televisión. Enseñaba metodología de la investigación, mira tú. Entonces, estudié sociología, terminé sociología de vago, nunca hice la tesis, se quedó, pero ahí tengo mi certificado de egresamiento de la De Escuela de egresado. Sociología. Luego, como ya trabajaba como docente, decidí que había que hacer esa tarea con un poco más de conciencia y de ciencia, y me fui a estudiar pedagogía también, y ahí sí saqué mi título de licenciado en pedagogía. Yo soy licenciado en pedagogía. Y cuando terminé eso, me regresó la gana de retomar el derecho. Ya tenía más de 35 años, mira tú, ya estaba madurito, ya, ya tenía mis 2 hijos inclusive, y retomé y fui a clases durante 3 años ahí en las tardes en la Universidad Central, las noches más bien, ¿no? Empezaban las clases a las 5 hasta las 9 de la noche y terminé. Luego me demoré como 2 años y medio en hacer la tesis porque soy un poco maniático y perfeccionista, hasta que ya tenía más de 40 años cuando me gradué de abogado. Te Y de ahí graduaste. hasta la... Y qué chévere. Bueno, es buena historia porque tú, ahora te pregunto, pero ¿qué encontraste de diferente? ¿Por qué dijiste, bueno, ahora sí, creo que es momento de regresar a enfrentar esta dura realidad que tú dijiste? O sea, ¿por qué ahora ya iba a ser diferente? ya la vida me había curtido mucho más, ya no tenía tantos temores, tantos complejos, tanta vanidad como la que normalmente uno tiene cuando tiene 20 años, ¿no? En que piensa que se puede comer al mundo y que ya sabe casi todo lo que necesita saber de la vida. Y después cumples 30 y regresas a ver lo que hacías y quién eras cuando tenías 20 y te da vergüenza, y después tienes 40 y regresas a ver lo que eras cuando tenías 30 y todavía te da bastante vergüenza. Y así ya cuando cumplí 50 y regresé a ver lo que era a los 40, ya por lo menos no tuve tanta vergüenza y estaba más tranquilo. Pero ah, En era tal un caso, tema, tomaste una buena decisión.
No, fuera de toda duda, el derecho me estaba esperando ahí y a mí siempre me ha gustado estudiar y cuando entré a estudiar derecho hice lo mismo que había hecho con la sociología, lo mismo que había hecho con la pedagogía, meterme a estudiar bien, tratar de hacer con la mayor dignidad posible el oficio al que me había dedicado. Y bueno, luego ya fueron viniendo otras cosas. Ahora investigo mucho, escribo mis libros y puedo darme ese lujo ahora que estoy parcialmente retirado acá en Salinas, ¿no? A ver, tú dijiste algo acá interesante y es el tema de que tú vienes de una familia de abogados. Y de hecho, a mí no me pasa. Más bien en mi familia, de hecho, la única persona que es abogada es mi abuelita, que ya está jubilada, Ajá, pero fue funcionaria de la corte toda su vida. Así que nunca ya. me dio un caso, nunca me dijo, aquí están los clientes que te voy a heredar. Ahora, Ajá, ¿qué tan ajá. fácil fue para ti empezar en el derecho? Porque tú dices que lo empezaste ya a los 40 años. ¿Qué tan fácil fue involucrarte teniendo a tu familia de abogados? Y también sabes que es difícil cuando alguien no viene de familia de abogados. ¿Qué crees tú que podrían hacer esos colegas que se están iniciando y que no tienen familia de abogados? Bueno, a ver, yo vengo de una familia de abogados, casi nadie vive en Quito, casi ninguno de ellos, sí. Tengo una hermana que ha trabajado toda la vida en la Procuraduría, entonces no ha sido abogada en libre ejercicio. Mi padre fue juez, tampoco se dedicó nunca al libre ejercicio. Yo fui, de hecho, el primer abogado en libre ejercicio en Quito de mi familia, ¿no? Y después mi hijo, que también es abogado. Eh, Al principio fue durísimo, pero con mucho optimismo y con mucha gana de hacerlo, pues he tenido una socia, quien es una de mis amigas más queridas, la doctora Lorena Grillo, hace ya, somos amigos creo que 25 años aproximadamente, y en esa coyuntura, cuando yo me acababa de graduar de abogado, pues tomamos la decisión de iniciar una firma los dos, ¿no? Legal Group, y mantuvimos 10 años la oficina allá en Quito. Y estuvo muy bien el tiempo que estuvo al principio, muy duro, hubo épocas realmente difíciles donde uno ve cómo se van los días y a veces las semanas y no entra un cliente por la puerta. Y bueno, ahí toca a veces ir dejando una parte del patrimonio personal, inclusive para sostener la oficina, pero confiando en que el buen trabajo que hagas va a hacer que lleguen los clientes. Este es un oficio, Andrés, en donde cuenta mucho el boca a boca y el buen servicio que tú le puedas dar a un cliente, ¿sí? El abogado que ejerce su profesión con decencia, con honestidad y que tiene presente que el cliente llega a la oficina normalmente con un problema que debe ser solucionado. Y el buen abogado no se desenfoca nunca de eso, de realmente encontrar la solución más pronta, más eficiente y más barata para el cliente. Ese es el buen abogado y ese es el abogado al que el cliente luego le recomienda, ¿sí? Si es que pierdes Pero, de vista eso, es siempre más complicado. ¿y siempre te Eh, llamó la atención el derecho civil o intentaste primero por otra rama o siempre te llamó la atención el derecho civil? Siempre, o sea, estaba un poco predestinado, ahí sí por influencia de mi padre. Mi padre fue para mí un apoyo muy grande en los primeros años, sobre todo de ejercicio profesional. Él estaba todavía como juez activo y compartía mucho tiempo yo con mi padre. De hecho, unos años inclusive vivimos juntos en una casa grande que tenía mi padre allá en Cumbayá, donde junto a una biblioteca extraordinaria, una pequeña parte de la cual heredé yo cuando mi padre ya se jubiló y se fue a vivir en un departamento pequeñito, junto a una biblioteca y una mesa de villa que tenía ahí, pasamos un montón de horas, un montón de noches jugando villa y conversando de derecho procesal sobre todo. Todas las dudas procesales que a mí, que son las más fuertes que suele tener un abogado cuando empieza en el ejercicio de su profesión, porque vos te dedicas al derecho administrativo, al derecho civil, al laboral, al hacer niñez, un poco lo que te llegue. Al principio no eres muy definido en tu especialidad, ¿no? Pero el derecho sustantivo finalmente de cada caso no es muy extenso.
Las dudas más fuertes son las procesales, porque cuando empiezas el ejercicio de la abogacía, y esto les digo siempre a mis alumnos, estás profundamente consciente de tu gran ignorancia en materia procesal. Llegas a tus primeras audiencias temblando, a tratar de sacar la cabeza del agua como sea y sacar tu audiencia. Pero yo tenía esa suerte de que mi papá era juez y que cualquier duda antes de la audiencia normalmente la absolvía, y teníamos esa linda mesa de villa y teníamos una biblioteca hermosa ahí, y mi papá me absolvía las dudas, pero como él también, como yo, ha sido profesor toda la vida, pues iba sacando el libro y decía, mira, sobre esto de Davis Echandía, hace ya 40 años decía, y me explicaba con las citas apropiadas, ¿no? Tenía también la colección de la jurisprudencia de la Corte Suprema, las gacetas judiciales, que las venía coleccionando hace 30 años más o menos, y se acordaba con una memoria feroz ahí en qué gaceta estaba la sentencia precisa que yo necesitaba para un caso y cosas de esas, ¿no? Oye, perdón que te haga esta pregunta que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero es de lo que has dicho. Y a mí una duda que siempre me surge es, ¿por qué a veces me encuentro sentencias que están en la Gaceta Judicial y otras que son registro oficial? O sea, ¿cuál es el parámetro para mandar a una Gaceta y para mandar al registro oficial en nuestro país? ¿O realmente está todo desordenado y nos toca solo ver dónde lo han mandado? A ver, hasta donde me acuerdo, todas las sentencias de casación que dicta la Corte Nacional se publican en el registro oficial. Creo no estar equivocado en eso, ¿sí? Ok. Entonces, claro, entiendo que la Corte va mandando por tandas, pero se publican Ajá. finalmente en el registro oficial. Luego la Gaceta ha sido siempre, no estoy seguro, creo que no están publicadas todas las sentencias que dicta la Corte, ¿sí? Sino ya una selección. La Gaceta ha sido una selección. Hace un par de años, en un esfuerzo que me pareció muy importante y digno de destacar, para que vean que no todo lo que hace el Consejo de la Judicatura es malo necesariamente, se difundió la Gaceta Judicial Electrónica. Habían hecho una tarea muy importante de digitalizar todas las gacetas judiciales y ponerlas a disposición de la gente en un sitio en Internet. Uh, Sé Pero que estamos bien retrasados como país y tú lo has criticado mucho en el tema de la digitalización del proceso, eso ¿no? es muy, muy Porque penoso. También yo he visto lo que hacen otros países. hubo un lapso en la historia de la Corte hace pocos años en donde decidieron que la Gaceta ya no era importante, dejaron de publicarla, pero Ujú. creo recordar que hace poco, relativamente poco tiempo, no sé si la doctora, cuando estaba de presidenta, la doctora Paulina, mmm, se me escapa el Que era apellido de la ahora sala mismo. laboral, de la sala laboral creo que era Sí, ella. a Ujú. doctora Paulina de la Sala Laboral. A ella creo haberle escuchado que se iba a retomar la edición de la Gaceta, que fue una de las publicaciones clásicas, pero en esta materia siempre se puede mejorar. Mira, justo la Corte Constitucional viene haciendo, por ejemplo, en eso una labor muy destacada, encomiable de poco tiempo a esta parte, de encontrar formatos para poner a disposición del público y de los abogados, que somos finalmente los principales consumidores de sentencias, la jurisprudencia de esa Corte. Creo que todo lo que pueda hacer la Corte Nacional a ese respecto va a ser interesante, ¿no? Sería, qué sé yo, imagínate que Totalmente. encontráramos publicaciones especializadas de la Corte de sentencias en materia administrativa, en materia de familia, en materia civil. Eso sería extraordinario porque no lo han Han hecho tenido hasta ahora. intentos. Bueno, tienen este tema de la bitácora que sacan cada 2 meses, pero a mí me Sí, parece, y sí, bueno, sí, sí. yo dije Hay que reconocer eso también, tiene razón. a manera de crítica, Ujú. yo dije, sacan muy pocas sentencias porque te llega la bitácora cada 2 meses con 3 sentencias de cada sala. Entonces, yo entre mí digo, decía, nos falta. Y de hecho, justamente yo creo que, bueno, en eso que te decía, tú has hecho un trabajo institucional mucho más fuerte. O sea, tú estás ahora no solo, empezaste con el grupo de los problemas del COGEP, que después se llamó los problemas del proceso, y después fuiste un poco a la institución, al Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal, que no lo fundaste tú, pero te involucraste en este instituto. ¿Desde cuándo eres miembro
y cómo es ese proceso hasta que llegas a ser presidente. Y desde lo que eres presidente realmente, ¿cuál es tu visión? ¿Qué es lo que tú sueñas con aportar en este instituto? Ya que estamos hablando del tema del derecho procesal. Gracias, una linda pregunta. A ver, el Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal fue fundado en el año 2005 por un grupo de profesores, sobre todo de la Universidad Andina Simón Bolívar, profesores del posgrado de Derecho ahí. Entre ellos mi viejo y querido maestro Santiago Andrade Uvidia, ya fallecido, ¿no? Eh, y algunos otros que todavía son miembros del instituto. El instituto ha tenido una vida un poco azarosa, con altibajos, con momentos muy importantes. Por allá, por el año 2007, se le encargó, por ejemplo, la redacción de un proyecto de nuevo Código Procesal Civil. Entonces, lo que luego fue el COGEP. Y el instituto al mando de Santiago en ese proyecto lo hizo. Y tenemos en la página web del instituto, si algún día a alguien le interesa, puede conocer el texto de ese proyecto en el blog de la página web. Ahí van a encontrar el texto de ese proyecto, que finalmente nunca fue discutido en la asamblea por cuestiones que no vienen al caso, pero que marca un momento bien importante de la contribución que ha hecho el instituto al desarrollo del derecho procesal civil específicamente. Siempre hemos sido un instituto básicamente de civilistas. Esto es algo que yo estoy intentando corregir un poquito, y abriendo ya el instituto a los otros derechos procesales, ¿no? Penal, inclusive administrativo, Sí, constitucional. los ¿no? miembros ahora son variados. He visto, los miembros son Sí, variados. sí, pero siempre fuimos así, como las cabezas fueron civilistas. Esa era un poco la línea y la deformación, si cabe el término, del instituto. Yo me incorporé hace aproximadamente 8 o 9 años al instituto, ¿no? Por la época en la que me invitaron también a ser profesor en el posgrado de la Universidad Andina, y habíamos tenido relativamente poca actividad. Empezó a activarse con la expedición del COGEP, donde organizamos un seminario muy importante, el primero muy importante para discutir el nuevo código ahí en la Universidad Andina mismo. Mis colegas tuvieron la amabilidad y la generosidad hace 4 años ya, de nombrarme vicepresidente primero, y en enero del año pasado, presidente del instituto. Esto a raíz de que te vieron ya con intenciones de promover la academia, ya tenías para este momento el tema del programa de los procesalistas. Yo creo que son cosas que han incidido un poco, fuera de toda duda. Eh, a mí no me ha gustado nunca ser miembro de nada para estar nomás o para figurar nomás, ¿sí? Intento, de las pocas instituciones de las que he formado parte en mi vida, de hacer alguna contribución que valga la pena para quedarme a salvo incluso con mi conciencia en eso. Entonces, sí, una de las cosas que me mueve y me interesa mucho en la vida, creo que para eso soy bueno, sin falsa modestia, es para encontrar y promover gente que pueda hacer aportes buenos al derecho. En la página Mira de los problemas del proceso, eso es un antecedente interesante. Cuando empezó la pandemia, con todo el tiempo libre que de pronto descubrimos que teníamos, todos encerrados en las casas, ¿no? Sin poder trabajar, sin mucho que hacer, además de seguir escribiendo mis libros, investigando, a mí la que me nació en esos días era empezar a usar y abusar a ratos de todo el montón de contactos de buenos académicos, buenos profesores de derecho que he ido conociendo en los años que he sido profesor en distintos posgrados, y empezar a organizar con ellos, con otros amigos abogados, seminarios, cursos de derecho. Ni siquiera descubríamos el Zoom todavía cuando empezó, bueno, hablo en primera persona, la pandemia. Hacíamos unos seminarios por Facebook Live transmitiendo en directo, y lanzar la transmisión era una epopeya súper interesante, ¿no? Algún día seguramente te conversaré un poco más de esto. Y bueno, ya luego hice más o menos 20 semanas seguidas de cursos, uno por semana, que fue algo que me ayudó a pasar la pandemia,
me mantuvo ocupado de una forma productiva y tuvo una buena llegada, tuvo una buena acogida en la gente porque finalmente eran cursos de muy buen nivel que le estaba llegando a la gente en momentos muy difíciles de su vida, donde estaban encerrados y gratuitamente además. Eso es De ahí, importante. el Sí, siguiente salto fue los... Ah, perdón. No, sobre ese tema te quería decir, hay mucha gente que, claro, todos dicen regresemos a la presencialidad y todo eso. Yo lo que sí veo en las capacitaciones virtuales, y al menos es lo que, como yo también las hago, yo también he invitado a grandes ponentes a mis charlas, dentro de esos tú estuviste. Y yo digo, oigan, pónganse a pensar en esas personas que están en cantones donde seguramente nunca estos ponentes iban a ir y ahora tienen la Así oportunidad de es, escucharlos. Entonces, para mí eso tiene así gran es. sentido. O sea, sí, con la presencialidad puedes llegarle a 20, 30 personas, pero imagínate llegarle a cientos, miles de personas, a gente que tal vez nunca pensó estar en una de esas conferencias. Y ese es un mérito en realidad de la virtualidad, que yo soy pro virtualidad en realidad. Fuera de toda duda, y yo igual, mira que yo tengo hace 7 años un centro de capacitaciones para abogados, Legal Group Capacitaciones, en donde tratamos de organizar un curso mensual normalmente y de temas muy prácticos, muy procesales normalmente, porque es de lo que yo sé. Uh -huh. Y durante los 5 primeros años, ese fue un centro que solo funcionó en Quito y Guayaquil de manera presencial. Y como tú dices, ¿no? O sea, podíamos llegar a 8, 10, 15, 20. Creo que cuando más tuvimos 30 y 35 colegas en una capacitación, ¿no? Uh -huh. Y yo eventualmente difundía en mis redes sociales a veces pequeños extractos de las clases, ¿no? Como para mostrarle a la gente de qué se trataba lo que estábamos haciendo y por un tema de publicidad también. Pero siempre tenía los comentarios de colegas que del Oriente, de Galápagos, ¿no? O de ¿Cuándo para cantones. acá? Claro, cuando hace uno en Cuenca, porque ya a Cuenca yo llego desde Loja por lo menos, ¿no? Cosas así. Ajá. Y entonces se vino la pandemia y todos nos vimos abocados prácticamente a aprender estas herramientas que usamos ahora como esta en la que estamos comunicándonos ahora mismo, el Zoom y todas otras que hay. Ajá. Y eso vino para quedarse enhorabuena y creo que hay mucha ventaja, o sea, no creo que vayan a desaparecer. Creo que para mucha gente son realmente herramientas importantes que le acercan y le facilitan tener esa capacitación. Y, y no Pero quiero dejar de también, decirte, no quiero sí, dejarte de decirte, sin embargo, que estoy disfrutando mucho también el regreso a la presencialidad. no, Ya sí, en las sí, sin últimas duda. semanas he regresado a dar mis clases en las universidades, en el aula, y sí, o sea, ahí es otra cosa, pero creo que las dos se combinan y conviven tranquilamente. Chévere. No, pero nada más para este tema de la virtualidad, justamente tiene aspectos positivos y también sus aspectos negativos, y no me refiero a la metodología, sino al tema de que es como todo, la información que hay en Internet, ahora nadie la controla, es bastante, de tal manera que así como te puedes encontrar gente que te va a enseñar, puedes encontrarte también, tal vez, programas que no estén bien preparados. En lo personal, yo he visto cómo tú seleccionas los participantes que van a tus programas, el tema de que tú digas que te demoraste 2 años y medio en hacer la tesis porque te gusta el perfeccionismo, me parece interesante. Yo te cuento, a mí algo que yo, porque a veces me demoro en los programas, en dar las charlas, porque a mí me encanta preparar diapositivas. O sea, A mí también. yo creo que es algo súper fundamental, porque imagínate, si me vas a ir a escuchar durante 2 o 3 horas en un curso y solo estoy ahí yo hablando, yo creo que tengo que darte Claro, una ayuda gráfica, ¿no? Entonces, así es. pero eso, Y pero te bien puedes hecha. encontrar de todo. Exactamente, o sea, el tema de que Ujú. sea virtual, incluso a veces yo creo que el tema de que sea gratuito no te da libertad para que tú puedas no prepararte. Yo creo que De el acuerdo. mejor respeto, al menos yo tengo esta idea y, por ejemplo, le pienso que si te van a escuchar 100 personas, 200, 300, hasta 1000 personas a veces,
lo menos que puedes hacer es prepararte, porque 1000 personas te están dando su tiempo. Entonces, imagínate. Ese es lo que quería poner del tema virtual. Absolutamente de acuerdo. Yo procedo exactamente igual. Me gusta mucho hacer diapositivas. Me tomo bastante tiempo en hacer diapositivas. Y bueno, eventualmente cuando ya tengo que repetir el curso, incluso ahí vuelvo a revisar las diapositivas y las vuelvo a refrescar Actualizar. un poco, ¿no? Sí, nunca me quedo del todo conforme con nada. Qué bueno. ¿Y cuál es ese segundo momento que nos decías en el tema, el primero el tema de los cursos que empezaste a dar en la pandemia? Y de ahí dimos un salto a los procesalistas, que fue una idea. Desde que me hice cargo del Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal, dije, bueno, a ver, un instituto de estos tradicionalmente organiza cursos y hace publicaciones. Esa es un poco la tónica de los institutos en el resto del mundo, ¿no? Y nuestro instituto es un instituto pequeño, no somos muchos, ¿sí? Y no disponemos de fondos tampoco cuantiosos para organizar nada. Todo lo que hacemos, lo poco que hacemos es del puro gusto por el derecho y el amor al derecho procesal de todos y cada uno de los que estamos ahí, que dejamos un poco de nuestro tiempo y de nuestro dinero también para organizar lo que organizamos. Acabamos de publicar un libro que era una deuda que teníamos pendiente, nos ha dejado muy satisfechos la acogida del libro. Sí, por ahí, ahí lo tienes seguramente. Sí, acá está. La actividad probatoria en el proceso. Como tú no lo encuentras, lo voy a encontrar. No, acá yo, está. Lo tengo. Sí, lo sí, tengo mira. también. No, sí, está, incluso Claro está sí. firmado por los autores porque fui al lanzamiento. Chévere. Te cuento Ahí que está. yo sí lo estaba leyendo. De hecho, a pesar de que, como tú dices, el derecho procesal es general, incluso te cuento, en el último episodio del podcast yo mencioné y recomendé este libro porque estaba hablando sobre tomaba de otro libro que se llama Cómo se ganan los juicios, este libro que seguramente lo habrás leído, de F. Lee Bailey, y ahí él habla de que en el alegato final se debe contestar prácticamente a la pregunta de si quien tenía la carga de la prueba logró demostrarlo. Y lo até con este ensayo que ustedes tienen acá de este autor Belloso, este argentino, que me gustó bastante en realidad. Él habla del tema de la carga de la prueba. Entonces lo recomendé para que veas que incluso antes de grabar este episodio ya había mencionado el libro, porque está bueno, de verdad. Un trabajo bien logrado de parte de ustedes. Sí, ese es un trabajo que hay que agradecerle mucho a Andrés Cervantes, que es un miembro de número del instituto, que se tomó al hombro la carga. Y eso es, así es como nosotros trabajamos ahora en el instituto, ¿no? Se han incorporado en el último año toda una serie de colegas jóvenes, de gente muy talentosa que está ahí haciendo contribuciones súper importantes. Y lo único que yo les he pedido cuando se han incorporado es vengan con proyectos propios, ¿no? Vengan, aquí les vamos a apoyar, pero necesitamos que desarrollen ideas. El ejemplo que les quise dar yo para todos los que vienen atrás era con los procesalistas, que es un proyecto, una idea mía que nació en el año 2020, sí, justo el año en que empezó la pandemia, y que logramos poner al aire. Es un programa de formación permanente en derecho procesal, así es como lo denominamos, ¿no? Estuvo en la primera temporada auspiciado también por el Colegio de Abogados de Pichincha, que nos pagaba la sala de Zoom, la Federación Ecuatoriana de Asociaciones de Derecho, que nos ayudaba con la difusión, y el instituto. Logramos poner casi 50 programas al aire a semana seguida. Era un esfuerzo muy, muy fuerte, pero fue lindo porque hay bastante gente que nos ha dado una retroalimentación muy positiva de esos programas. Tenemos un canal de YouTube donde están subidos los programas. Aquí vamos a poner el ahí los pueden ver en diferente. Claro, claro, con gusto. Estos 50 programas, bueno, llegaron a su primera temporada y yo te pregunto, ¿por qué se cerró ya la temporada? O sea, ¿llegó un momento en el que dijiste, estamos cansados? Se cerró la temporada, sobre todo, voy a ser absolutamente honesto, por cansancio del director, que en esa primera temporada
si bien tenía la colaboración ya a la hora de hacer el programa en vivo de algunos colegas, ¿no? El mismo Milton Velázquez, el Alfredo Cuadros, el Andrés Cervantes, algunos otros colegas miembros del instituto, eh, producir el programa, y tú que produces programas sabes, eso es una tarea bastante más larga, ¿no? Súper fuerte. Eh, demanda todo un La, trabajo sí, detrás claro, de cámaras. las personas solo van a ver la hora que te demoras ahí La en el hora programa, que pones pero ahí, pero para detrás sacar esa hora. Así es es que increíble el decidí trabajo que tomarme se unas hace. vacaciones que se han ido prolongando porque no lograba cristalizar la idea, no lograba animarle a la gente que quería animarle, hasta que hace un par de meses se me ocurrió una idea que finalmente funcionó. Dije, voy a convocar estudiantes de derecho, gente dinámica, gente joven que quiere comerse el mundo, y les voy a proponer que me ayuden a hacer el programa a ellos, que sean los productores del programa. Les voy a ofrecer a cambio pagarles con libros, un poco de mis propios libros, tal vez un ejemplar de los libros del instituto, y bueno, tengo una biblioteca electrónica de derecho procesal, y con ese señuelo, porque debo reconocer que fue un señuelo, logré cazar 10 guambras fenomenales, casi todos exalumnos míos de la Universidad de San Francisco, que fueron los que más atendieron ese llamado. Me escribieron como 80 estudiantes al correo electrónico cuando hice la publicación. Y de ahí, bueno, te cuento que hice entrevistas a los 80, 2 fines de semana completos de mi vida, quería En ver. serio, no te creo. Seleccioné 10 guambras que así me fueron los que les vi como con más ganas. Uno por uno las entrevistas. Uno por uno entrevisté 10 minutos a cada uno, Wow. y me mandé 2 fines de semana enteros y me quedé con un equipo de 10. Como yo te Y digo, de esos eso es 10, lo que te envidio, la forma en cómo tú puedes liderar los equipos. Es lo que, ya te voy a pedir consejos, pero esa es la forma, ese es lo que realmente me si llevas no aprendes mucha si ventaja. no aprendes a delegar, hermano, finalmente te quedas sin vida personal. Te quedas sin vida personal. No, no puedo sacrificar a mi esposa, a mi familia, algo del tiempo que requiero para no hacer las otras cosas que amo hacer en mi vida también. Y mira, en este equipo que te digo, tengo 2 líderes de equipo, 2 alumnos míos fenomenales que ya les conocía, muy buenos alumnos además, de cuando fueron mis alumnos en la San Francisco. Y a ellos les di casi un mensaje a García. Dije, verán, en líneas generales, esto quiero. Este es el equipo, estas son las personas seleccionadas, y el producto es esto. Empiecen a organizarlo. Y es fenomenal. A los Wambras, no hay día en que no me sorprendan con una llamada, con ya estamos organizando esto, ¿qué te parece si lo hacemos de esta manera? Estamos intentando el 19 de julio salir con el programa al aire. Vamos a hacer la ¿Va a segunda ser en temporada vivo los o martes. pregrabado? ¿En vivo o pregrabado? Vamos a hacer en vivo, pero vamos a dejar la opción también eventualmente de hacer pregrabados. Y te cuento que ya no lo vamos a hacer en Zoom, sino en StreamYard, justamente. Ah, qué bueno. Que, y eso gracias a que uno de estos chicos que te cuento me planteó la opción, y me gustó mucho más esta opción que la de la sala de Zoom. De hecho, Pero vamos a salir. estamos grabando en StreamYard, entonces es el que yo uso, es bueno. Sí, sí, me ha gustado mucho, no lo conocía, me lo hizo conocer uno de los chicos. Vamos a salir los martes. ¿Me permites una leve cuña comercial, por No, favor? claro que sí. Claro. El programa sale los martes. Vamos a intentar salir el 19 de julio, y si no salimos el 19, vamos a salir el 2 de agosto, ¿sí? Ok, Pero el deadline máximo es el 2 de 2 de agosto. agosto. ¿Por Ya qué no ya lo no vamos a los hacer los viernes? viernes. ¿Por qué? Ya no, porque ya eso funcionó durante la pandemia, en que la gente estaba metida en la casa. Ahora Ok. ya los viernes ya están saliendo a farrear. Entonces decidimos hacer un día entre semana, y por ahí Eso es vamos a hacer el importante, martes. darse cuenta. Yo, por ejemplo, mis cursos de Express, ¿a qué hora lo vas a hacer, perdón, los cursos? 7 a 8 de la noche. Ya, 7 a 8 de la noche. yo hago mis Ajá. cursos a las 9 de la noche y la gente me Sí. decía, el único curso que no hice a las 9 de la noche fue el de Jorge Zavala Egas porque él me dijo de plano negado a las 9. Me dijo muy tarde, Ajá. me dijo a las 5 de la tarde, fue el que tú mandaba a las 5, pero de ahí incluso cuando le entrevisté a la Inés María Baldión, que está en España, ella me gustó bastante el gesto que tuvo porque se conectó a las 3 de la mañana ya, pero era porque
nosotros ya sabíamos que bueno, tal vez tu público, porque es importante, tu público tal vez lo componen no solo abogados, sino también estudiantes que quieren, como tú dices, salir con la primera herramienta que es el derecho procesal. Mi público tal vez, si bien tengo estudiantes, está en su mayoría compuesto con servidores públicos. Entonces, gente que obviamente trabaja hasta las 6, 7 de la noche, después tiene que regresar, tendrá que atender a su familia y recién a las 9 de la noche medio tiene un horario. Pero es bueno irse dando cuenta, ¿no? De estas cosas, de cómo Sí, vamos sí, sí, cambiando. sí. Mira, qué interesante. No, no sabía que hacías tan tarde las cosas siempre, pero a mí 9 de la noche ya estoy casi en los brazos de Morfeo. Sí, Duermo sí. temprano, No, normalmente 10 de la yo noche. también. Te cuento que duermo temprano, pero cuando tengo curso express es del día que medio me desvelo. Y más que nada porque es eso el tema, lo chévere de compartir, ¿no? Que tú dejas de pensar un poco solo en ti y empiezas a pensar en lo que No, la sin gente duda, quiere. sin duda, sin duda, Hay sí. cosas que seguramente tú ya sabes de derecho procesal, pero que crees que necesitan un programa para que el resto lo sepa, porque no se trata de que tú aprendas, sino de que aprenda el resto también. Correcto, correcto. Sí, sí, sí. Gracias por poder verlo. No, entonces, a ver, del programa de los procesalistas, recuerden, se va a inaugurar el 19 de julio o si no el 2 de agosto como fecha máxima a Vamos las a salir 7 los de la martes de noche. 7 a 8 de la noche y nuestra idea en esta segunda temporada es hacer por lo menos otros 50 programas. Estamos trabajando en esa línea, ¿no? Para Eso te iba tener a el programa al preguntar. aire. Sí, vamos Eso, a tener un año de nuevo el programa al aire y no quiero ofrecer más porque no quiero abusar también del buen equipo que me acompaña. pero yo te pregunto, bueno, nos has dicho que ahora ya tienes un equipo más multidisciplinario, conformado por muchos estudiantes que seguramente te van a dar manos en la tecnología, que es un aspecto fundamental, y en la organización. Mucho en eso. Vas a poder transmitir ahora ya en dos. La idea es que yo sea ya un director que supervisa más bien y que inclusive el programa, si es que en algún momento yo no estoy disponible porque estoy dando clases, porque estoy Siga, de viaje o lo que sea, el programa salga al aire, ¿no? qué bueno. Con los chicos al mando. Esa es la Y idea. más allá de todo el tema tecnológico, el equipo, tal vez hay algo que tú creas que no se hizo en la primera temporada y que ahora podríamos esperar en la segunda temporada. Lo que he hecho en esta segunda temporada es volverlo más un proyecto del Instituto de Derecho Procesal. Entonces, somos 10 moderadores que vamos a trabajar, algunos colegas, todos miembros del instituto, que se van a encargar de ser quienes contacten además a los mejores académicos que puedan contactar y les inviten al programa. Es decir, cada uno de estos 10 miembros del instituto va a hacer aproximadamente 5 programas, incluido yo que tendré 5 programas, ¿no? Y haremos de moderadores en ese programa. El formato del programa es sencillo, hay una ponencia, una conferencia de 30 minutos que hace el académico invitado y luego tenemos unos 15, 20 minutos más de diálogo con el moderador, ¿no? La idea nuestra también en esta época, te cuento porque estas cosas hay que compartir siempre generosamente, es en la publicidad de cada programa durante la semana previa al programa, que sale en redes sociales, invitarle a la gente a que nos diga, bueno, sobre este tema, qué le interesaría que el conferenciante aborde, qué preguntas le haría para recoger un poco también las inquietudes y los intereses del público y en la medida de lo posible tratar de abordarlos durante el programa. ¿Cómo tú dices a esta persona le vamos a invitar? O sea, ¿cuáles son los parámetros que definen quién es invitado y quién no es invitado al programa? Eh, Relativamente sencillos, oye, o sea, eh, muchos de los que vinieron la primera temporada, los procesalistas, eran profesores universitarios de derecho, jueces, juezas que yo había ido conociendo en mi trayectoria académica también, a los que les tenía respeto, mucha consideración por su trabajo académico, frecuentemente ligado también a sus buenas cualidades como docentes, ¿no? Profesores que yo también tuve, algunos de ellos,
Y eso en cuanto no todos vinieron invitados por mí, hay algunos que fueron sugerencias de algunos de los colegas que hacían conmigo el programa, y ahí me tengo que dejar guiar también y confiar. Debo reconocer que de vez en cuando nos equivocamos también, pero es muy difícil tener un elenco VIP todo el tiempo en el programa. De vez en cuando hay programas eh, que no salen tan bien como otros. Eso es justamente lo que te voy a decir, porque a veces, pero bueno, es parte, como dices, de despreocuparse un poco y a veces uno mismo es crítico con sus propias cosas más que el resto, porque tal vez esos programas que tú dices no salieron tan bien pueden ser el programa que a alguien le hizo ganar un caso, por ejemplo. Sí, Y seguro, es, seguro que no sí, sé si seguro que te sí. llegan esos mensajes, tú que estás igual en el tema de las redes sociales, hay mensajes tan gratificantes como gente que te dice, oye, gracias a este video, gracias a esto que compartiste, gané un caso o cerré un cliente. A mí son los mensajes que más me gustan, o al menos a mí me Claro, encantan los mensajes. En mi caso, el derecho administrativo es una materia que no es muy dada de importancia en el pregrado. así es. Es más, al menos en la Universidad Católica donde yo estuve, era una clase, un semestre nada más, Ujú, y era, ujú. no le daban importancia. Y me llena bastante ver mensajes de estudiantes que me dicen, ya me gusta el derecho administrativo porque estoy viendo tus videos. Qué Y es chévere. súper gratificante porque tratas de cambiar un poco, al menos cuando a ti te gusta algo, lo haces mejor. Y eso es creo que Ujú, lo que promueves, lo que estoy tratando de promover. Y acá sí te voy a robar un poco de conocimiento de eso. Primero te quiero preguntar si ujú. alguna vez se te cerraron las puertas cuando empezaste con este tema de los problemas del proceso. Tú sabes que existe mucho celo profesional en nuestro medio. ¿Alguna vez tú sientes como que de inicio no se te abrieron todas las puertas, de inicio como que tal vez lo que tú vienes a hacer finalmente es un tema de democratizar, de abrir el conocimiento y de decir todos pueden aprender de los grandes exponentes, el derecho procesal es para todos? Tal vez te encontraste alguna vez con barreras de este estilo. Te voy a ser bien honesto, ni siquiera he pensado en eso, ¿sabes? No pierdo el tiempo en eso. Yo, Ok. yo me enfoco no en hacer lo mejor que puedo, los proyectos que me siento ganas de desarrollarlos, ¿no? Y me considero muy afortunado inclusive en eso. Más bien lo que sí puedo decirte es que he recibido eh, apoyos y muchos buenos comentarios de mucha gente que desde luego son un estímulo para seguirlo haciendo, ¿no? Si te das cuenta, recibes esa retroalimentación de que hay bastante gente que está contenta, que hace el lunes de esta semana empezamos a una publicidad contándole a la gente que va a venir los procesalistas en una segunda temporada y mucha gente nos escribe y nos dice, estábamos esperando ya la segunda Qué temporada, bueno. qué bueno que lo vayan a volver a hacer. Digo, bueno, algo hemos de estar haciendo bien para que la Ese es gente... el buen marketing. Sí, Ese es el buen finalmente, marketing, cuando te vas y la finalmente, gente te extraña. sí, hermano, y mira, eh, yo no vivo de eso afortunadamente. Sí, esto es algo que lo hago porque estoy convencido. Me gustó mucho esa frase que utilizaste hace un rato de la democratización del conocimiento. Mira, yo estudié en la Universidad Central y no porque mi familia fuera una familia de escasos recursos. Sí, yo empecé a estudiar en la Universidad Central porque mi padre era profesor ahí y yo quería ser alumno de mi padre y mi padre quería ser mi profesor. Luego nos peleamos unos años cuando yo decidí dejar el derecho y me fui ahí a jugar al comunista un rato en la escuela de sociología, ¿no? Se me pasó rápido la veleidad, por suerte, pero ya fueron años en mi vida en donde me independicé de mi familia también, ya me fui a vivir solo y ya no tenía cara de regresar a decirle a mi papá, págame la universidad, quiero estudiar en una universidad de pago y mis modestos recursos de profesor de colegio en esa época no me permitían pagar una universidad privada. Así es que yo siempre estudié en la universidad pública, mira, ¿no? Y el contacto con la gente de la universidad pública, con todos mis compañeros, me dio esa sensibilidad
de saber que a diferencia de otros chicos que no estudian en universidades públicas, hay muchos que hubiéramos querido tener acceso a capacitaciones de súper buen nivel como las tienen en otras universidades, pero que a veces no teníamos los 20 o 30 dólares para pagar esa capacitación, ese seminario tan bueno que se veía que te lo estaban poniendo la publicidad ahí. Ahora puedo darme el lujo, sí, de hacer eso pensando en primer lugar en estos chicos que tienen todas las ganas de ser buenos abogados, que espero que no se les acabe la ilusión de ser buenos abogados. Y cuando digo buenos abogados, lo digo en todo el sentido de la palabra. Uno empieza a estudiar en la facultad el derecho, normalmente con una expectativa un poco cándida de lo que es la profesión, ¿no? Muchos sueñan con cambiar el mundo, piensan que la abogacía es algo que puede cambiar el mundo. Y cuando poco a poco empiezan ya a topar la realidad del ejercicio profesional, se van de bruces y empiezan las desilusiones, el inconformismo y a veces la desviación. Es duro mantener intacta o por lo menos en un estado relativamente bueno esa ilusión con la que uno empieza a estudiar derecho, y es más difícil también no ceder a las tentaciones terribles que tiene el libre ejercicio. El abogado, como todo practicante de un oficio en donde manejas información técnica complicada, compleja, sí tiene ventajas frente al ciudadano común. La misma que tiene el médico, la misma que tiene el mecánico que te arregle el auto, ¿no? Vos vas donde el médico te habla en chino y te dice, tiene que tomar pastillas o hay que operarle. La operación cuesta tanto, las pastillas cuestan tanto, y así ha de ser, doctor. Usted es el especialista. El mecánico te dice el problema con el carro Hay es que hay que cambiar hasta cambiar. las luces. Así ha de ser, querido colega. Y como en la medicina y en la mecánica, en la abogacía también hay colegas honestos y hay otros que abusan de esa superioridad que les da el conocimiento para hacer un ejercicio indebido y abusivo de la profesión, ¿no? Yo toda la Totalmente. vida he estado muy claro respecto de eso, y eso es algo que intento transmitir a mis alumnos también, que mantengan intacta esa gana de hacer un ejercicio honesto de la profesión. Es terrible ser abogado en el Ecuador, mi querido Andrés Agustín. Mira, uno empieza el ejercicio profesional ya con un karma. Sí, 9 de de que cada el 10 abogado es personas, ladrón, es claro, 9 de mentiroso. cada 10, 9 de cada 10 personas que se enteran que eres abogado ya tienen el prejuicio de que eres un ladrón. Y el trabajo dura años, ¿no? ¿Sabes qué es lo De que a irte mí haciendo un más me hombre decepciona? medianamente respetable y de irle. Ahí no funciona el principio de presunción de inocencia, mira. Empiezas con la Sino de presunción de presunción de culpabilidad culpabilidad. y te demoras años en irle probando a la gente con trabajo honesto y esforzado que no eres pillo como casi el resto de colegas. Mira, yo sobre este tema, en realidad, claro, nadie es aquí el más santo ni nada, pero a mí sí una de las cosas que yo quiero hacer a través de la enseñanza del derecho administrativo y que yo les he dicho a la gente, oigan, realmente cuando empezamos a aprender este tema podemos ser más eficientes, incluso puedes reducir la corrupción, porque a veces puedes incurrir en corrupción sin siquiera tener el conocimiento de que lo estás haciendo, sino porque hiciste algo mal. A mí lo que me decepciona realmente es escuchar estos discursos de una mala tradición de abogados, del tema de que hay que ir a hablar con el fiscal, hay que hablar con en colegas contemporáneos, es decir, en gente de mi edad. Digo, chuta, tan mal estamos, o sea, ¿cómo será cuando lleguemos allá? Eso es lo que realmente yo digo, sí tenemos que cambiar. Y no sé si a ti esa fue, yo te cuento que yo creo que ya declaré que casi me encuentro un poco decepcionado de la profesión por esos temas, y también te has decepcionado tú también, o no sé, pero de que es más bonito el derecho cuando se lo enseña que cuando se lo ejerce. No sé por qué cuando se lo ejerce está lleno
de mañas, de esas cosas que tú dices. Y te pregunto ya en tu tema personal, ¿cuándo decides tú y por qué decides salir de Quito hacia Salinas? Que fue un tema que estábamos hablando al principio de la entrevista con la que te presentaste. ¿Por qué diste este cambio? Mira, en mucho porque acababa de cumplir 50 años y creo que era un buen momento en mi vida para hacer una línea dura de cruzar la de los 50. No sé si a muchos les habrá pasado, pero a mí sí me pasó que fue uno de los momentos en donde me puse a reflexionar seriamente si la vida que tenía era la vida que había soñado, ¿no? Y la vida que tenía era una vida que me gustaba en muchos sentidos, pero que implicaba unos sacrificios enormes, sobre todo de tiempo para mi familia, para mis hijos, para mis nietas que estaban recién nacidas, chiquititas, para mi esposa. Y era un estilo de vida de entrar a las 8 de la mañana a la oficina, a mi estudio jurídico y darle hasta la hora en que haya que darle, ¿no? Y esos 5 días a la semana y no me estaba haciendo del todo feliz. Entonces surgió una coyuntura que yo la evalué y dije, bueno, voy a dar un salto al vacío y voy a irme detrás de mis sueños. Teníamos una casa de mis suegros acá en Salinas, donde había que hacer unos pocos arreglos para ponerle habitable. Vinimos con mi esposa y lo que sí tenía claro es que quería bajarle un poco la intensidad del libre ejercicio profesional. Como profesor de Derecho Procesal no dejaría nunca de litigar absolutamente para dedicarme exclusivamente a la docencia. A diferencia de los profesores españoles, por ejemplo, que son profesores full time, ¿no? O son abogados full time, acá no. Acá, al menos intentar ser profesor de derecho procesal sin tener un conocimiento de cómo funciona y cómo sigue funcionando el día a día en el litigio, me parece hasta peligroso, ¿no? Arriesgado cuando Pero menos. ahí te hago una pregunta de este tema. O sea, normalmente cuando somos estudiantes siempre pensamos que, ay, es que queremos que el profesor nos enseñe cómo es ya en la vida real, cómo es en los juicios, nos dejamos impresionar por el profesor que nos dice, ah, es que yo tengo de clientes a esta empresa, que tengo un BMW, un Mercedes, que tengo un despacho con 20 abogados. Y yo ahora que ya soy abogado, me doy cuenta que realmente los juzgados están llenos de todo menos de buenas teorías, menos de buenas enseñanzas. Parece como que en la universidad nosotros nos apresuramos por querer saberlo todo tan rápido, cuando en realidad deberíamos saber que la universidad es un espacio justamente para eso, ¿no? Para discutir, para reflexionar, para aprender esa parte que no vas a poderla aprender en el juzgado. Pero, ¿qué piensas tú del tema de la repartición, profesores al estilo español, como dices, o más con este deseo que tenemos acá en Ecuador o tal vez en Latinoamérica, decir, quiero el profesor que me enseñe a ganar plata ya? A ver, ni muy, muy, ni tan, tan. Sí he pensado en este tema. Creo que depende mucho de la materia que dictes. Si vos vas a dictar historia del derecho, filosofía del derecho, ¿sí? Teoría del Estado, si vas a dictar deontología jurídica o cosas de esas, derecho romano, ¿sí? La práctica profesional te va a aportar muy poco. Son materias profundamente teóricas. Inclusive si vas a enseñar la parte sustantiva del derecho civil, del derecho laboral, del mismo derecho administrativo. Pero en los procesales, que son varios, ¿no? Intentar enseñar teoría de la prueba, fundamentos del derecho procesal civil, procesal penal, procesal constitucional, sin ser abogado litigante, que está... Es que el profesor de derecho procesal, y te digo porque yo soy hace años ya uno, eh, yo intento hacer una sabia combinación, una buena dosis de, sin duda, la teoría necesaria sobre el derecho procesal, sobre la teoría de la prueba que necesito para que mis alumnos puedan pensar con inteligencia y con claridad las instituciones y comprendan inclusive la normativa, la ley, la jurisprudencia de una buena manera, ¿no?
Pero eso siempre, yo intento matizarlo con anécdotas, con experiencias de cómo funciona esa teoría, cómo funciona O de esta cómo no ley, funciona. o cómo no funciona ya en la práctica, ¿no? O sea, ya no hacemos un estudio exegético de los códigos y de la ley como hacíamos antes, ¿no? Yo soy todavía de la época donde recibías Código Civil 1 y entraba el profesor y te enseñaba artículo por artículo el libro primero del Código ¿Y Civil. a ti te mandaron a escribir a mano el Código Civil o no? No, Porque he no, escuchado que la no, Universidad a Central les tanto no mandan a llegué, escribir. pero yo me Ah, acuerdo ese método de estudio en Código Civil, en Código Penal, el mismo, artículo por artículo. Entraba el profesor y el libro de cátedra era el código. ¿Y en qué artículo nos quedamos? En tal artículo, y era una explicación de los artículos. que si De eso hemos cambiaba la ley te evolucionado. perdías. Sí, hemos evolucionado bastante. Y sin embargo, creo que en materias procesales al menos, no digo que en las otras no, sí es importante que el profesor tampoco deje a los alumnos en un limbo teórico absoluto, ¿no? Y que les deje ya para cuando vayan al ejercicio profesional el descubrir qué es lo que dice el Código Civil, el Código Penal, el Código Procesal, ¿no? Hay que ir encontrando una adecuada combinación y ir administrando en dosis, suelo decir yo, adecuadas, ¿no? Entonces, mis clases son así, agarro un poco de teoría, planteo casos, digo, a ver, ¿cómo resolverías esto? A veces analizamos cuestiones específicas de la ley. Miren, aquí este principio de la teoría está materializado en el COGEP, en este artículo de esta manera, y vamos haciendo No, análisis críticos ahí. interesante, interesante. Me gusta también el tema de nutrirme bastante de jurisprudencia. Qué bueno que digas que esa es la forma. Y sí, yo también creo que el punto medio es importante. Bueno, vamos concluyendo un poco esta entrevista, o más bien ya vamos concluyendo esta larga entrevista que ha sido súper interesante conversar, Jorge Luis, contigo. Y este es mi episodio más largo, pero yo creo que la gente lo va a disfrutar bastante. Ah, caramba. Nada más, tengo mis Sí. dos últimas Córtale todo lo que preguntas. puedas con libertad, por favor. No, no, Sí, no, tranquilo, no, va a estar no muy es muy bueno. pedagógico hacer podcast ni programas muy largos. Yo escucho, te cuento que yo escucho, en lo personal, yo escucho podcasts que duran hasta 2 horas. Ya, Yo a veces cuando voy al gimnasio o cuando estoy preparando mi desayuno, me pongo los audífonos y empiezo a escuchar, o a la gente cuando ve en el auto, ¿no? Entonces, eso es lo interesante. A ver, chévere. una de las últimas preguntas que tengo es, ¿qué crees tú que pudieras haber hecho diferente o te arrepientes? Porque me hablaste ahorita de que a tus 50 años dices, estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo con mi propósito de vida o con mi plan de vida en tu carrera de abogado. ¿Qué te hubiera gustado haber hecho diferente o haberlo hecho antes? ¿Qué me hubiera gustado haber hecho diferente? Sabes que así a profundidad no, nunca lo he pensado. En general, en la vida me importa mucho recordar la importancia de vivir consciente, de tratar de estar sano, y cuando digo estar sano, te digo física, mental, emocionalmente. Encontrar, para mí ha sido muy importante encontrar la forma de que eso que llamamos trabajo esté alineado cada vez más con eso que llamamos felicidad o contento, experiencias satisfactorias de la vida, ¿no? He ido eliminando de mi vida poco a poco, y eso también incluye a mi profesión de abogado, las relaciones, las personas, las experiencias poco satisfactorias o francamente dañinas. Creo que eso es algo bien importante en la vida de toda persona, ¿no? Ubicar que hay gente que te aporta y gente que no te aporta. Nunca terminamos de aprender eso. Por Uh principio -huh. me gusta confiar mucho en la gente hoy. A veces lamentablemente la Sí, gente mismo con sus actos se encarga de probarte que no era merecedora de tu confianza, y no soy mucho dado a estarme batiendo en peleando. largos esgrimas ahí en las redes sociales como les gusta a mucha gente. No, soy más bien de tomar distancia y de observar con pena a veces cómo la gente me decepciona. Cuando te digo me ha interesado ir eliminando relaciones francamente dañinas, te digo en todo sentido.
Por ejemplo, tuve una relación muy linda y apasionada con el cigarrillo durante muchos años de mi vida y Ya, qué creo que el bueno. próximo mes, si mi memoria no me falla, el próximo mes cumplo ya 3 años sin probar una pitada de cigarrillo y es algo que Qué bueno. no te imaginas lo contento que me Aquí en pone haber confianza, finalmente no, qué encontrado bueno. no la fuerza. Y por eso empecé diciéndote lo que te dije. Mira, yo te decía, para mí ha sido muy importante en la vida entender la importancia de vivir consciente. Te voy a contar algo que es muy personal y que no le cuento a mucha gente. Pero yo cuando era jovencito, cuando tenía 23 años, tuve la suerte de encontrarme en la vida con un profesor de artes marciales que era un maestro, un coreano, que era a un acupunturista que trabajaba en Quito, atendía en un consultorio ahí, el maestro Francisco Yang. Y él me dio unas 2 clases de meditación y me dijo unas 4 cosas sobre lo que era la meditación en la vida del ser humano. Y me empujó. Y desde ahí hasta la fecha, en algunas temporadas con mucha fuerza, en otras no tanto, pero yo hago meditación y eso me ayuda a vivir consciente. Y dejar el cigarrillo, Qué a bueno. diferencia de otra gente, mira, no fue para mí un acto de fuerza de voluntad. Fue un acto que me tomó años de ir volviéndome consciente de De todos que te los hacía efectos mal. nocivos que Ujú, provocaba en todo sentido a mi vida. Y esto que ujú. te digo para el cigarrillo es algo que lo aplico en todo sentido. Lo aplico en el ejercicio Qué profesional, bueno. en la vida académica, ¿no? Siempre hago un esfuerzo de estar atento, de estar consciente, de ver dónde están los errores, dónde están las fallas, dónde se puede mejorar. Y trato más bien de proponer. Eso sí es Ujú. algo que me guía en la vida. Trato de ser un ser más propositivo que destructivo. No siempre lo logro, pero estoy en el esfuerzo. Qué bueno, no, se ve realmente que eres una persona muy querida y justamente con eso va mi última pregunta. Eh, el día que estuvimos en el lanzamiento del libro de la actividad probatoria en el proceso, Ujú. tú no eres el autor del libro, pero acaparaste la atención de la gente. Eres el presidente del instituto, pero de hecho no eres, eres el coordinador es Andrés Cervantes, ¿no es cierto? ¿Qué piensas tú? ¿Cómo crees tú que ha cambiado tu vida, digamos, desde que empezaste, incursionaste en esto de las redes sociales para compartir el derecho administrativo? Más allá de que mucha gente más te conozca, ¿qué cambia en ti? ¿Se te ha hecho más fácil el ejercicio de la profesión? ¿Qué nos puedes contar? Primero, una observación de rigor. No quiero quitarle un segundo de atención ni de mérito a mi buen amigo Andrés Cervantes, que es realmente el que No, debe tengo hasta la llevarse, foto con él. el que debe llevarse todos los honores por el esfuerzo de coordinar la edición del libro, ¿no? Yo soy un poco más viejo y un poquito más reconocido y por eso a veces la gente viene a tomarse la foto más conmigo que con él, pero ese libro es un trabajo sobre todo de Andrés. Sobre la pregunta que me haces, un montón de cosas buenas, otras no tanto a lo mejor. Hay mucha gente que me escribe, que me cuenta que mis libros le han servido, por ejemplo, para mejorar su ejercicio profesional de la abogacía, que reconoce mi trabajo difundiendo y apoyando eventos académicos, programas de estudio, cursos que considero valiosos. Eh, Eso es algo que lo hago con mucha gana y con mucho gusto. Creo que las personas tenemos que descubrir qué cosas nos salen bien y donde podemos desarrollar nuestro talento. Eso es algo que a mí se me da con naturalidad y a lo mejor sin falsa modestia es porque no tengo rabo de paja y no estoy intentando caerle bien a nadie, ni tengo deuda con nadie. Entonces puedo darme el lujo y no soy tampoco lo suficientemente egoísta como para no poder compartir lo que quiero compartir y con toda la calidad que puedo compartir. Cosas Ujú. malas, recibo todos los días a veces un montón de mensajes de gente que no conozco o quien he mantenido a veces algún intercambio leve en redes, ¿no?
que, como son las redes, a veces no te conocen, no tienen idea, no conocen los contextos, opinan, dicen cosas sobre vos, sobre tu vida, sobre tu familia, y también está en ese montón, esos son bastantes, ¿no? Que sin tener ningún conocimiento de quiénes también serán, te escriben todos los días a hacer una consultita, ¿no? Y las de consultita en consultita, si yo cobrara, bueno, ahora ya lamentablemente a veces ni siquiera las respondo porque son demasiadas y me parece también un poco de desubique de la gente, ¿no? Que piense que porque tienes alguna generosidad de compartir algún conocimiento en redes, estás disponible todo el tiempo para resolverles el caso que no saben cómo resolver en la oficina para su cliente. Exacto. Una de las cosas que siempre tuve claro, o temprano tuve claro en los problemas del proceso, es que yo no quería hacer un grupo en Facebook para consultorio jurídico online. Consultorio jurídico como gratuito tú mismo has online, dicho. como yo lo he dicho. Me queda clara esa frase. Sí, no, no, eso está claro. Sería una competencia desleal para el propio gremio y no va por ahí, no va por ahí. Que eventualmente tengamos casos concretos, que los discutimos y que por ahí les sirvan a alguien en buena hora, en buena hora. No, qué bueno, qué bueno. Créeme que yo comparto contigo el tema, en realidad igual vivo de cerca lo que me estás comentando. Y la verdad, lo único que me queda por decirte, Jorge Luis, es que te deseo muchos éxitos. En realidad, yo soy un seguidor también no mucho del grupo, porque en realidad no soy experto en derecho procesal, pero sí, por ejemplo, del programa, lo veo mucho, lo reveo a veces. De los libros que has escrito también me sirven, porque ahí sí yo digo, hay que dejarse asesorar de los expertos. Créeme que sí me han servido tus libros, al menos en el segundo tomo donde hablaste de las decepciones previas me sirvió para contestar demandas, así que lo único que me queda por desearte es muchos éxitos, agradecerte tu generosidad y bueno, estuvimos hoy con Jorge Luis Mazón, le agradecemos mucho y nos vemos en el primer episodio de la segunda temporada de Los Procesalistas este 19 de julio o el 2 de agosto a más tardar. Chao, chao. Gracias, Jorge Luis. Te agradezco mucho, déjame despedirme, por favor, quiero retribuirte esa gratitud, decirte también que yo aprecio muchísimo ese trabajo tan inteligente, tan generoso que vienes haciendo por el derecho administrativo en tus redes, en tus canales, y que deseo que puedas mantenerlos, que puedas seguir beneficiando a toda esa gente, esos estudiantes, esos servidores públicos que sin duda se benefician de tu trabajo. Dale con ganas, sé que has tenido muchas ganas de ser profesor de Derecho también, hace rato conversábamos de eso, creo que ya terminaste la maestría. Ya está mi tesis, de hecho estoy por mandarle después de esta entrevista un correo a mi director de tesis en Argentina que me ofreció, porque ya tengo el primer informe del tutor ecuatoriano, que es del Juan Pablo Aguilar, y genial. Tengo el primer Te has conseguido un gran tutor, el Juan Pablo es mi buen amigo y mándale un saludo cuando le veas. Sí, hoy lo voy a ver porque hoy me voy al lanzamiento del libro de Francisco Guerrero Celi. Ese es un sueño que lo vas a cumplir más pronto que tarde y vas a empezar a dar clases de Derecho. Te estaba faltando ese requisito. Sí, pero en ese sentido créeme que igual no me he desesperado, he dicho las cosas van a pasar como tengan que pasar. Sí. Y mientras tanto voy a seguir apoyando desde donde lo pueda hacer. Entonces, qué bueno que estamos ahí sintonizados. Hermano querido, gracias por esta entrevista y te mando un abrazo enorme. A ti, abrazo. Chao, chao. Chao, chao.